la invitación. Uno de los principios que todo cristiano tenemos que tener claro, todo hijo de Dios, es estar plenamente convencidos que el deseo de Dios para sus hijos es bendecirnos. Ese es el principio número uno, es decir, Dios desea bendecirnos y el deseo de Dios por bendecirnos es mayor que el deseo nuestro de ser bendecidos. Hay un dicho muy antiguo entre uno de los rabinos de la Edad Media que decía, y citaba este ejemplo, dice: el deseo de la vaca por amamantar a sus becerros es mayor que el hambre que tiene el becerro de amamantar. Es decir, Dios desea bendecirnos tanto que eso es mayor que lo que nosotros deseamos de ser bendecidos. Pero suele suceder que en ese proceso de la bendición de Dios y nosotros recibirla, encontramos algunos obstáculos de parte nuestra que evitan que esa bendición, por supuesto, llegue. Y entre esos obstáculos voy a citar básicamente dos. Uno es la resistencia de parte nuestra de tomar una posición de humildad delante de Él. Y el otro punto con el que luchamos también es el hecho de que nosotros, por nuestros talentos o dones que hemos recibido de parte de Él, terminamos tomando una posición alta, soberbia, de resistirnos precisamente a obedecer en el sentido de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y en ese sentido encontramos estos obstáculos y la bendición de Dios no llega. El Evangelio de Lucas capítulo 4, que no es el motivo de estudio, pero nos va a dar pie para poder explicar este mensaje, es el momento en que Jesús había tenido ya todo un tiempo de una gira de ministerio, el primer año de ministerio, y él regresa a su pueblo, a Nazaret, donde se crió, y después de la fama que se extendió, de la popularidad que tenía, no solamente de su mensaje, sino de las grandes manifestaciones de poder, de milagros que estaba sucediendo por todos lados, por supuesto llega a Nazaret y va a la sinagoga el día que le tocaba asistir a la sinagoga, y todo el pueblo se agolpó en la sinagoga por querer ver a Jesús, que ya se había extendido su fama, y querían saber qué es lo que pasaba, porque lo conocían. Y en ese momento lo invitan a él al frente a que lea el pasaje de la Escritura que correspondía a ese día de la reunión de la sinagoga. Y dice el libro de Lucas capítulo 4 que le dieron el libro que correspondía a esa fecha y llegó al lugar donde estaba escrito una profecía del libro de Isaías. Es decir, le dan el libro de Isaías, el rollo, lo abre y le corresponde leer en ese día una profecía muy interesante que dice esa profecía: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de vista a los ciegos, para poner libertad a los oprimidos y para proclamar el año agradable o favorable del Señor. Es decir, toda una profecía que hablaba del Mesías con todas las bendiciones que traía con respecto a la salvación y con respecto a todo el plan de Dios. Cuando regresa el libro, que los cierra y se regresa a su lugar, él empieza a decirles a todos, porque estaban atentos, imagínense la sinagoga llena de gente, por todos los vecinos que querían ver a Jesús, y les dijo: hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Es decir, les está diciendo, esta profecía de Isaías 500 y tantos años antes o 600 años antes se está cumpliendo en este día delante de ustedes. La profecía de que Dios mandaría a alguien para proclamar el año agradable del Señor, proclamar libertad, proclamar sanidad, para proclamar salvación. Es decir, eso se estaba cumpliendo ahí, y por supuesto esas palabras de declaración fue una incomodidad y para algunos fue chocante para el pueblo. Otros evangelios en otras partes cita este evento y dice que la gente se preguntaba: ¿no es este Jesús el que nosotros conocemos y que andaba jugando con nuestros hijos ahí en la calle? ¿No es acaso su padre José el carpintero y María, a quien todos conocemos? ¿De dónde saca esa sabiduría y de dónde sale este asunto de que ahora él es
el que está cumpliendo esta profecía de traer la sanidad, de traer la salvación y de cumplir los planes y los propósitos de Dios. Entonces hubo una resistencia ahí de parte del pueblo. ¿Por qué? Porque les costaba aceptar que este Jesús que ellos conocían, de repente entra a un escenario para cumplir sus propósitos y ellos son sacudidos en su mente con algo que no les parecía lógico, porque era alguien que ellos conocían desde pequeños. Entonces se resistieron a lo que estaba pasando y entonces Jesús les dice: ciertamente me diréis, versículo 23 de Lucas, médico, cúrate a ti mismo. Lo que hemos oído que has hecho en Capernaum, también hazlo aquí. Es decir, los milagros que has hecho allá, ¿por qué no los haces aquí? Y así se resuelve el asunto. Pero ellos querían pruebas, ellos querían algo que demostrara de poder aceptar que el que ellos conocían desde pequeño ahora ha sido manifestado como el Salvador, el que ha venido a inaugurar el año agradable del Señor. Jesús les responde en el versículo 25 y 26 y 27, les pone dos ejemplos ahí a la gente de Nazaret sobre esa situación. Dice el versículo 25, dice: muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y cuando hubo gran hambruna sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. Les dice Jesús: acuérdense lo que dice la Escritura, hubo una gran hambruna en todo Israel, había muchísimas viudas, pero Dios envió al profeta Elías a una viuda que no era judía, es decir, que vivía fuera de la tierra de Israel y en la tierra de Sidón, y fue y la bendice, y ahí hay todo un evento muy interesante, y dio provisión para ella, para la viuda. Y luego sigue otro ejemplo, versículo 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Cita un segundo ejemplo para decirle al pueblo allí en Nazaret que se estaban resistiendo a lo que Dios estaba haciendo, y que esa resistencia iba a provocar que los beneficios de la bendición iban a ser para alguien más que tuvieras fe y no para ellos, que tenían, por supuesto, derecho a esa bendición. Y el ejemplo que cita dice: había muchísimos leprosos en Israel, muchísimos. Pero Dios manda y sana a un general sirio, es decir, alguien que no era judío, no era israelita, y lo sana. Entonces Jesús está diciendo que está encontrando menos resistencia entre los que no eran judíos que en su propio pueblo. Y eso provocó que la bendición que Dios tenía preparados, por supuesto, se iba hacia otro lugar. Dios estaba anunciando lo que estaba a punto de suceder. Dice el versículo 28 de Lucas: todos en la sinagoga se enojaron, se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad, para despeñarle. Así fue la incomodidad, el enojo y la ira que provocó estas palabras de Jesús, donde diciéndole: ¿sabes qué? La bendición que Dios tiene preparado, que ha anunciado desde la antigüedad, se va a ir para otro lado por causa de una resistencia de no creer los planes de Dios y la manera en que Dios opera y hace las cosas en su infinita sabiduría y en su soberanía. Y entonces dice el versículo 30, pero él, pasando por el medio de ellos, se fue. Es decir, no lograron desempeñarlo, es decir, despeñarlo más bien. Ahí vemos el nivel de ira y vemos lo que se pierde por causa de no aceptar un plan que parece ilógico a la vista de todos, pero es el plan de Dios. Y es la manera en que Dios hace las cosas. Dios rompe por completo con todo esquema, con toda lógica y con todo lo que a nosotros nos parece que debe de ser. En muchas ocasiones nos topamos con situaciones en donde Dios hace las cosas de una forma en que a nosotros nos cuesta aceptarlo. Es decir, ¿cómo es posible que Dios va a hacer esto y me está diciendo que yo obedezca tal o cual cosa? Eso no me parece lógico. Queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera, en mi tiempo y en mi forma, para poder sentir que Dios me está bendiciendo. Pero se nos olvida que Dios es soberano y que está por encima del tiempo y por encima del espacio y por encima de todo. Y Él hace las cosas cuando quiere, como quiere y donde quiere. Y si cambia de opinión, puede cambiar de opinión.
Y eso nos toca a nosotros aceptarlo, pero es un quebradero de cabeza. ¿Por qué? Porque rompe por completo todo el sistema de lógica y pensamiento que tenemos y nos cuesta aceptar la manera en que Dios trabaja. Parte del problema que sufrieron los primeros cristianos, como lo hemos comentado, de la manera en que Cristo salvó o no salvó a través de la muerte en la cruz. Pero el problema aquí es, el primer obstáculo que nos encontramos es un problema de soberbia y de humildad, en el caso de Nazaret. Y este caso, para estudiarlo un poquito más, la soberbia. ¿Qué es la soberbia? Se puede definir a una persona soberbia como aquella que actúa como si fuera superior, más valiosa o importante que los demás y los menosprecia. Sin embargo, al mismo tiempo, la persona soberbia quiere ser admirada, respetada por todas las grandes cosas que ha hecho o las cualidades especiales que tiene. La soberbia implica un deseo de dominar y una confianza excesiva por sus habilidades, así como la visión sobre uno mismo como merecedor del éxito. Todos, en cierta manera, podemos caer, o hemos caído en el pasado, o podemos caer en el futuro, caer en esta situación de pensar que por nuestras propias habilidades y logros y talentos hemos logrado lo que tenemos o somos lo que somos, y no darle el crédito a Dios. La característica tiene que ver que es un deseo desmesurado de recibir halagos y alabanzas. Habla constantemente de sí mismo y de sus logros, no más quiere hablar de sí mismo. Tiene problemas para crear relaciones con los demás, no reconoce sus errores y no recibe bien una crítica. Cuando alguien le dice que está mal, le cuesta aceptar que está mal. Le cuesta o nos cuesta pedir perdón, porque el perdón significa reconocer que nos hemos equivocado y que la otra persona tiene la razón. Es decir, batallamos con eso. Y a veces caemos en el error de ser intolerantes con quienes no son como nosotros. Problema grave. Ese es un obstáculo. El segundo obstáculo es la resistencia de andar en humildad. Nos resistimos a tomar la posición delante de Dios como debe de ser. Hay tres caminos que Dios nos pone. Uno es que voluntariamente andemos en humildad, es decir, yo tomo la decisión de ser humilde delante de Dios y delante de los demás. Es una decisión. Eso se llama humildad. Pero la humillación es cuando nosotros somos obligados a tomar una posición que nos resistimos a aceptar. Y eso significa que la dignidad ha sido obligada a tomar una posición más abajo y ahí nos sentimos humillados. El camino fácil es voluntariamente actuar en humildad, se llama humildad. Nos resistimos y Dios se encarga entonces de que tomemos una posición que Él desea y en esa resistencia nos sentimos humillados o nos sentimos avergonzados o ser humillados por Dios. Pero vamos a ver este caso rápidamente, el caso del que citó Jesús de Naamán el sirio, que lo tomó como ejemplo ahí al pueblo en Nazaret, que me parece que es una historia interesante entre una lucha. Estamos hablando de un hombre que es un guerrero, un general, alguien sumamente importante, vamos a ver cómo hay una lucha que se está dando entre lo que él es y lo que Dios le pide que haga y la resistencia que le está generando para poder alcanzar un beneficio. Y ahí va a estar la lucha en estos pasos. Pero antes de continuar, me gustaría que inclináramos nuestro rostro y pedir al Espíritu Santo que nos guíe en esta parte. Amado Padre, Señor, gracias por las bendiciones que nos das cada día. Yo quiero pedirte en estos momentos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, esté en esta palabra, que nos hables al corazón y que nos hables al entendimiento. Bendice, Señor, esta palabra, que tu Espíritu nos guíe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que en esta historia vamos a ver 5 pasos hacia la humildad. Los pasos que sucedió con este hombre de ir bajando hasta tomar una posición humilde. Y 4 errores resultado de su soberbia de este hombre también, del que estamos hablando. Entonces hay una lucha y una batalla que se va a dar entre lo que él es y lo que Dios le está pidiendo que haga en esa resistencia. Y vamos a encontrar lecciones para nosotros. Segunda de Reyes, capítulo 5, está esta historia muy interesante de la que citó Jesús ahí en Nazaret, del versículo 1 al 19. Y dice el versículo 1, y Naamán, capitán del ejército, o general del ejército, de acuerdo a la versión,
del rey de Aram, es decir, una persona sumamente importante, el rey de los arameos. Era un gran hombre delante de su señor, es decir, su rey, y tenido en alta estima, un hombre sumamente valioso, capaz y por supuesto muy reconocido, porque por medio de él el Señor había dado victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero fíjese lo que dice al final del versículo, pero leproso. Todo lo que tenía, lo que había logrado, reconocido y popularidad delante del rey, lo tenían en alta estima y como ejemplo, con todos sus logros terrenales, con sus metas y objetivos, haber llegado a una posición sumamente alta, pero tenía un pero. Y la realidad es que todos tenemos un pero, no nada más él. Todos, sin excepción, tenemos un pero. Es que es muy buena gente, pero. Es que me cae muy bien, pero. Sí, la verdad sí está, pero siempre que aparece un pero de parte de nosotros, habla de algo que es una debilidad o algo que es un posible estorbo o algo que nosotros forma parte de nuestra vida. Sin excepción, todos nosotros tenemos un pero o varios peros, dependiendo. En este caso, este hombre que había logrado la cima del éxito, pero algo de él no se logró y lo marcaba o lo tenía marcado como una persona con esta enfermedad que era la lepra, algo por supuesto en aquel tiempo sumamente contagiosa, ¿no? Y es el versículo 2, que habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel, y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Naamán entró y habló al Señor diciendo: esto y esto ha dicho la muchacha que es de la tierra de Israel. Tomemos aquí lo que está sucediendo. Habían llevado a una de las cautivas de Israel y quedó trabajando en la casa de Naamán. Ahí estaba y sabía de la situación de Naamán, de lo que estaba pasando con todos sus éxitos, pero con la lepra. Y dice: si supiera mi señor que en Israel hay un hombre de Dios que lo puede sanar, si supiera, ese asunto sería tratado. Bueno, el asunto es que vemos aquí en el primer paso que está dando Naamán es que esté dispuesto a pedir ayuda a alguien que había sido vencido y considerado inferior. Ahí está el primer paso hacia la humildad. Cuando estamos dispuestos a abrirnos a recibir ayuda de alguien que es inferior en cuanto al estatus o en cuanto a la experiencia o en cuanto al conocimiento. Aquí estamos hablando de una mujer que fue cautiva, pero él es un general. El primer paso que tuvo que dar hacia la humildad es reconocer que no tenemos todo, ni lo sabemos todo, ni tenemos la capacidad de todo, y que necesitamos de ayuda, y que esa ayuda puede llegar a través de la persona más insignificante, a la que no tiene títulos, o que no tiene grandes reconocimientos, o que parece que no es la persona indicada para guiarme y decirme lo que tengo que hacer para seguir avanzando. Era la persona cautiva, vivía de esclava en la casa, y ahí le estaba abriendo una puerta para solución a su problema, al pero que él tenía. El primer paso que dio fue: bueno, pues vamos a reconocer que a lo mejor ahí está la solución con alguien de nivel, por supuesto, inferior. Pero Naamán comete varios errores y los vamos a ir comentando. El primer error que comete Naamán después de eso es que buscó a la persona equivocada. Dice el versículo 5 que entonces el rey Aram dijo: ve ahora y enviaré la carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 mudas de ropa. También llevó al rey la carta que decía: y ahora, cuando llegue a ti esta carta, he aquí verás que te he enviado a mi siervo Naamán para que lo cures de su lepra. Es decir, ahí empieza el problema del error que comete. Pensaba Naamán y el rey de Aram que la manera correcta de buscar esa sanidad era dirigirlo al rey, que el rey lo podía sanar. Y lo manda con bienes, con algunos
regalos y le manda una carta para poder que el rey haga lo que tenga que hacer para sanarlo. El primer error, buscó a la persona equivocada. La muchacha le había dicho en su casa que tenía que buscar al profeta, no al rey. Y ahí vemos el primer error que está sucediendo. Dice: y sucedió que cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios para dar muerte y para dar vida, para que éste me mande a decir que cure a un hombre de su lepra? Pero considerad ahora y ved cómo busca pleito conmigo. El rey creyó, el rey de Israel pensó que lo estaban provocando a que hiciera algo que él no tenía autoridad ni poder para hacerlo, y que esa situación podía provocar una excusa de parte del rey de Aram para venir a hacerle pleito. Entonces el error fue que Naamán pensó que con el rey iba a lograr todo lo que obtenía. ¿Por qué? Porque estaba hablando de una persona tal vez de su estatus. Dijo: yo no puedo hacer nada. Estás yendo con la persona equivocada. Y el primer paso, y el paso que estamos hablando, que tiene que ver con el segundo, es precisamente reconocer que cuando nos hemos equivocado en buscar a la persona indicada, es necesario cambiar de rumbo y aceptar el consejo. Es decir, cuando nosotros necesitamos buscar a la persona correcta, a veces asumimos quiénes son los que nos pueden ayudar y Dios tiene otro plan. Dice el versículo 8 que Eliseo, el profeta, el hombre de Dios, que el rey de Israel había rasgado sus vestidos y envió aviso al rey diciendo: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga él a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. El profeta se da cuenta del evento, que el rey de Israel se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué está pasando? Es que Naamán el sirio viene porque está lleno de lepra. Mándamelo a mí. Que se venga. Yo voy a tratar el asunto. El segundo paso hacia la humildad es aceptar que hay cambios de dirección, que nosotros podemos tener un plan, pero Dios dice: no, a la izquierda, pero es que a la derecha es lo más correcto. No, pero vas a darle vuelta a la izquierda. Estar abiertos a que Dios puede cambiar el rumbo y la dirección de nuestros planes y no resistirnos cuando Dios dice que hay que cambiar plan. Aquí le están cambiando el plan a Naamán y le dice que vaya a ver a un profeta. Dice el versículo 9: vino pues Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Es decir, lejos de donde estaba el rey de Israel, ahí cerca del río Jordán, ahí estaba el poblado donde vivía el profeta. Una casita yo creo que de lodo, como se acostumbraba en aquel tiempo, muy sencilla. Y llega Naamán. Hay que imaginarnos la situación. Este es un general que no viene solo, viene acompañado con un buen número. Su séquito es grande, no solamente su guardia personal, sino también vienen sus cocineros, también vienen los encargados de los animales, de los caballos, también vienen los encargados de diferentes cosas. Es un viaje que se lleva considerablemente tiempo y es un séquito grande porque es un hombre pues de una muy buena posición, viene con todo. Y este se planta enfrente de la casa, de la puerta de Eliseo, y ahí está con todo. Yo creo que todo el ejido ahí se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque ese tipo de cortejos no llega a cada rato. Y llegar que pase un general con todos los bienes y con todos los lujos que él traía y sus tiendas de campaña que puso ahí enfrente, pues por supuesto eso fue un espectáculo. Y va y se planta frente de la casa del profeta Eliseo. Y entonces Eliseo le dice el versículo 10, y Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se restaurará y quedarás limpio. Ni siquiera Eliseo salió de su casa para recibirlo o hacerle caravanas o prepararle una barbacoa de bienvenida o sacar la banda del pueblo para tocar que ahí viene el general y banderines y todo el espectáculo. Ni salió de su casa Eliseo, mandó un mensajero. Oye, ahí hay gente muy importante que está afuera. Sí, ya sé quién es. Pero está con todo, está en tiendas de campaña de lujo. Sí, ya sé quién es. ¿Qué vamos a hacer? Dile que vaya al río Jordán y se meta al agua 7 veces y quedará sanado. Y ahí nos encontramos con el tercer paso hacia la humildad, hacia abajo. Vencer el desafío
de obedecer frente a lo que no es lógico. Cuando Dios nos da una instrucción y nos dice lo que tenemos que hacer, pero no suena lógico, pero va contrario a todo lo que nosotros pensamos. Bueno, aquí lo lógico era que saliera Eliseo y le diera la bienvenida y le hiciera las caravanas, pero no salió. Pero ahí está el general, siendo humillado. Así se siente él, porque no le dieron ni siquiera bienvenida, y la instrucción que le dan es: vete, ahí está el río Jordán, aquí a unos cuantos metros, y te metes al agua 7 veces, pero que te cubra completito, y ya con eso. Ni siquiera salió a saludarlo. Ahí está el paso de vencer, es el desafío de obedecer frente a algo que no nos parece lógico. El versículo 10 dice que, el versículo 11 dice que Naamán se enojó. Y ahí está el segundo error que cometió Naamán. Ahí está la lucha que se está dando. Los pasos que va tomando hacia la humildad, pero se enfrenta con nuestra propia personalidad, o se enfrenta con nuestra propia lógica, o contra nuestra propia manera de ser, y hay una resistencia. Entonces aquí Naamán, con este error que está cometiendo, se enojó y se iba diciendo, es decir, se iba diciendo, ya se iba: he aquí, yo pensé, seguramente él vendrá a mí, se detendrá, invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. Ahí está el error. El segundo error que comete y que nosotros podemos cometer: cuando nosotros tenemos ideas preconcebidas y equivocadas acerca de la soberanía de Dios, acerca de la voluntad de Dios y acerca del poder de Dios. Es decir, yo pensaba, dijo aquí el general. Pues es que yo pensaba que al llegar con todo, pues iba a salir el profeta, lo más lógico, le hace su bienvenida, y entonces viene el profeta y le empieza a dar una danzada, como ir a bailar a Chalma, y le avienta un poquito de incienso o cosas así, le pone un ungüento, le talla con la mano, le da vueltas y todo, y ¡pum!, ya quedó sanado. Pero no hubo nada de eso. Entonces este hombre se ofende. Dice, esto está mal. Y el problema es que nosotros pensamos, cuando se trata de la relación con Dios y la manera en que Dios opera y actúa en nuestras vidas, el problema que se topa con nosotros es que nosotros tenemos una idea de lo que Dios debe de hacer cuando nosotros oramos. Cuando nosotros pedimos al Señor tal o cual asunto y que hemos estado orando, y que Dios no hace las cosas como nosotros esperábamos, y como no las hace en el tiempo que esperábamos, en la manera que esperábamos, entonces decimos, no, Dios está mal, Dios no va a hacer nada aquí, esto no está bien. Y ahí nos topamos, o el poder de Dios o la bendición de Dios se topa con nuestra naturaleza y con nuestra manera de pensar. Estamos acostumbrados a los procesos, y cuando estamos hablando acerca de Dios, queremos someter la soberanía de Dios a nuestro propio mundo y a nuestra propia lógica para que Él se comporte y haga las cosas a como estamos acostumbrados. Pero se nos olvida que Dios es todopoderoso y es soberano, Dios y creador de todo lo que existe, y que Él no está sujeto a nada. Nosotros somos los que estamos sujetos a Él. Nosotros somos los que nos rendimos a Él. Cuando la Escritura habla de rendirse delante de Dios, está hablando de una posición de estar de rodillas con la cabeza en el suelo y con las manos así. Regularmente pensamos en los musulmanes cuando están en esa posición, pero ellos lo tomaron de los primeros cristianos. Sabe que los primeros cristianos, los primeros siglos, la manera en que estaban delante del Señor en adoración es de rodillas con la cabeza en el suelo y las manos ahí en el suelo. Porque es la posición más frágil para nosotros. Es la más débil. Es cuando menos nos podemos defender o proteger. Y le estamos diciendo, soy todo tuyo. Haz conmigo lo que tú quieras. Es una posición de humildad. Bueno, el problema aquí es que este hombre se enoja, es decir, le hierve la sangre, acostumbrado a mandar, acostumbrado a dar órdenes, acostumbrado a gritar, y que solamente con el puro gesto de su rostro los demás están adivinando lo que él desea. Y aquí se encuentra con algo que no esperaba. Un hombre que ni siquiera sale de su cabaña
y que le está dando instrucciones de lo que haga. Y aquí yo pensé, y ahí está el problema de nuestro error cuando nos resistimos a la bendición de Dios. Pensamos que la bendición de Dios debe de llegar de tal manera, de tal forma, y empaquetado en cierto color para poder recibirlo y con el moño de cierta manera. Dios hace las cosas con sus hijos como quiere, cuando quiere, donde quiere. Pero que nunca se nos debe de olvidar que Él quiere bendecirnos y que esa bendición llega envuelta en algo que no nos parece lógico. Y ahí nos toca a nosotros aceptar, rendirnos delante de Él y aceptar esa bendición de parte de Él. Entonces aquí el segundo error fue precisamente ese: batalló con las ideas preconcebidas para poder tomar y ser obediente a lo que le estaban diciendo. Yo pensé, con todos estos prejuicios equivocados. El versículo 12 está el razonamiento de su lógica de este general. Dice: ¿no son el Abná y el Farfar, ríos de Damasco, mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. El tercer error que estaba cometiendo ahí precisamente es la forma. Él dijo: si se trata de lavarme, pues ¿cómo me voy a meter a este río Jordán? Yo no sé, los que han tenido la oportunidad de ir a Israel y conocer el río Jordán, cuando fue mi primer viaje, una de las cosas que me impactó fue que el río Jordán no era como yo me imaginaba. En algunas partes verde, agua verde, y en otros estaba un riachuelo muy apenitas, llenos de carrizos, y en las partes más amplias, pues ahí medio verdoso, y muy apenitas. No era el río Jordán que yo me imaginaba, ¿no? Entonces aquí le está pasando lo mismo a este hombre. Se mete, pero está verde el agua. ¿No son mejores las aguas de nuestros ríos allá donde vengo? Es decir, a lo mejor caudalosos, más cristalinos, más abundantes. Si se trata de meterme a lavarme en ellos, pues sería mucho mejor, de mejor calidad aquellos ríos. ¿Para qué venir acá de tan lejos cargando con todos los gastos? Con un hombre que me dice el rey que mejor busque al profeta, y el profeta no quiere salir y me dice que me meta a este riachuelo que está más verde que la lama del río Santa Catarina. Y dicen: ¿cómo? ¿Dónde está la lógica en esto? ¿Por qué me hacen esto a mí siendo yo quien soy? ¿No deberían cuando menos haber tratado una parte y limpiarla y arreglarla para que su majestad, el general de los ejércitos de Siria, venga y se someta al agua? ¿Por qué me tratan como un igual a todos si yo no soy igual? ¿Por qué me está tratando como si yo no fuera nadie? Como si yo no tuviera logros, como si yo no hubiera alcanzado, ¿cómo me está tratando este hombre? Es una ofensa lo que me está haciendo. Es no reconocer quién soy yo. Si es así la manera en que tengo que alcanzar la sanidad, pues mejor no la quiero, mejor me voy. Y agarra sus tiliches y se va de regreso a su casa. Pero así no, tiene que ser como yo digo. Mejores ríos, mejor agua, más limpia, más abundante, y que me hagan caravanas. El que me dice que lo haga, que salga y me haga una bailadita aquí alrededor de mi cuerpo y todo, y entonces ya pase al final para poder ya purificarme en aguas muy limpias. Pero aquí, en esta lodazal, pues ¿cómo me voy a meter? Este es el error que cometemos cuando Dios nos pide que tomemos posiciones de humildad y choca con lo que nosotros hemos logrado. Nos resistimos a la soberanía de Dios. Dice que dio la vuelta y se fue enfurecido. Por supuesto, no le permitía su lógica aceptar lo que Dios quería hacer con él. Ese fue un obstáculo. Su razonamiento, su manera de pensar, fue una resistencia. Y ahí está parte del problema de los bloqueos cuando nosotros queremos ser bendecidos y vemos que la bendición no llega. Es porque no resistimos. Nuestra naturaleza se resiste a tomar el camino de Dios. Se resiste a aceptar lo que Dios nos ha dado como instrucción. Y es donde batallamos. Entonces este hombre está luchando y batallando. Había ganado grandes batallas.
no podía ganarse a sí mismo. Esa era la realidad. No podía sujetar sus pensamientos ni sus emociones. Ganó grandes batallas en los ejércitos. Excelente que fue. Pero cuando se trataba de ganarse a sí mismo, de sujetar sus opiniones, de sujetar sus emociones, de sujetarse a sí mismo y a la palabra de Dios, ahí se encontró con un fracaso, con un obstáculo. Dice 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Asimismo vosotros los más jóvenes están sujetos a los mayores, todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracias a los humildes. La realidad es que Dios se resiste a alguien o a nosotros cuando nos comportamos de esa manera. Hay una resistencia natural. No va a salir nada de parte de Dios para bendecirnos. Por más que clamemos y oremos y nos pongamos de rodillas pidiendo la bendición de Dios, esa no llega si nosotros no actuamos en humildad delante de Él y hacemos un lado nuestros logros, nuestros planes, nuestros objetivos y dejamos que la soberanía de Dios, el poder de Dios, actúe de una manera sobrenatural que nosotros no entendemos cómo se mueve a nivel espiritual, y ahí se están moviendo los engranes acomodando para bendecirnos, aunque no lo veamos. Y decimos, ¿cómo no me imaginaba que Dios me iba a bendecir de esa manera? Eso es superior a nosotros. La bendición de Dios es superior y tenemos que darle espacio a que Dios intervenga en una forma sobrenatural como Él quiere. ¿Por qué? Porque la soberbia es un obstáculo, pero da gracia a los humildes. Es un camino amplio. Vemos aquí avanzando el cuarto paso hacia la humildad. Es decir, tuvo que escuchar consejo de los sencillos y de los humildes. Versículo 13 dice, sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice lávate y quedarás limpio? Los mismos siervos que lo acompañaban le dijeron, a ver, señor general, si hubiera salido el siervo y hubiera hecho una serie de peripecias y maromas ahí con un montón de rituales y cosas para hacer ruido y humos y todo, y le hubiera pedido que hiciera algo de mucho más elaborado, ¿lo hubiera hecho? Pues sí. Pues no. Porque Dios no actúa así. Por eso a veces nosotros queremos alcanzar la bendición de Dios a través de hacer algo, y entre más elaborado sea el ritual lo que estamos haciendo, entonces alcanzamos confianza y decimos que Dios va a actuar. La bendición de Dios no se logra a través de nuestras propias obras o logros. Ni siquiera el tratar de manipular con objetos sagrados, ni manipular con ciertas sustancias o cosas para poder alcanzar la bendición de Dios. Y entre más elaborado parezca lo que nos están haciendo, entonces vamos a alcanzar la bendición. La bendición de Dios solamente se obtiene a través de la voluntad de Dios, que Él quiere bendecirnos, y a través de un camino amplio y de humildad de reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. No hay otro. No se puede de otra manera. Y cuando nosotros queremos alcanzar la bendición de Dios a través de un camino distinto, y vamos y contratamos a fulanita de tal que lee las cartas y que si no le hace el pedido no le pague, pero que puede alcanzar los mejores contratos, y a través de esta cosa que voy a hacer, ya estas hierbitas, ya estas piedritas, ya esta energía que radia, y queremos el camino corto, porque es más fácil irnos por el camino corto de pagarle a alguien que haga algo para alcanzar la bendición de Dios. Pero eso se llama brujería. Eso es brujería. Tratar de alcanzar la bendición de Dios por caminos cortos y equivocados que Él no ha establecido se llama brujería. Y le prometen, conmigo si no le cumplo no me pague. Pero conmigo yo soy muy poderosa. Lo que usted dice lo vamos a lograr. No se puede. Para empezar es pecado. El camino, la calzada amplia para la gracia y la bendición de Dios viene con la humildad. De saber quién somos. De saber que lo que hemos logrado ha sido por la bendición de Dios. Y saber quién es Él. Y que Él es soberano rey. Y nosotros nos sujetamos a Él. Entonces le dijeron los siervos que si no hubiera hecho gran cosa el profeta, no lo hubieras hecho. Pues claro que sí. Dice, bueno, pues entonces ve, levántate y quedarás limpio. Es decir, obedece. Eso es todo. Obedece.
La humildad va íntimamente ligada a la obediencia. Y aquí vamos con el quinto paso hacia la humildad. Va a ir bajando poco a poco. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Es un paso más abajo. Después del coraje y después de todo, y los mismos siervos trataron de convencerlo. Ya estamos aquí. Y si el siervo de Dios no hizo ningún ritual, ni hizo ningún trabajito, ni hizo nada, solamente dijo que hicieras esto, pues hazlo. ¿Qué te cuesta? Pero es que mira cómo está el río Jordán, está medio verdoso. Hazlo. Y vemos ahí el caso cuando dice que él bajó. Y esa es parte del proceso de la lucha entre la soberbia y la humildad, es bajar. Y va bajando a un río que no parecía nada agradable. No es como ir en vacaciones, ir a bañarse al río Jordán. No es nada antojable, se lo puedo asegurar. Lo que yo vi varias veces en varios viajes, no se antoja. Pero él debió de entender que la bendición de Dios llega a través de la obediencia, y que el poder de Dios no estaba ni en los elementos ni en el río Jordán, estaba en la obediencia. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces. Y yo me imagino que la vez primera que se baja, que se tiene que despojar de su traje de capitán y de general, se tiene que despojar de todos sus ropajes, se tiene que despojar de su insignia, se tiene que despojar de todo y quedar en trapos menores delante de sus siervos y delante de los que lo acompañaban, que ya en sí no es algo fácil. Se mete al agua, y yo creo que cuando el agua ya llegaba al lodazal o las aguas medias verdes a la rodilla, ha de haber dicho: no sé qué estoy haciendo aquí, pero aquí estoy. Y si eso es, pues eso haremos. Y se va metiendo al río y va llegando el agua a lo mejor hasta la cintura, y ahora tocaba el primer paso hacia abajo. Se mete por primera vez, lo cubre el agua. Yo no sé si cuando salió con alguna lamita colgando en el hombro, en la oreja, por ahí. No lo sé, pero no fue una situación ahí agradable. Y en la primera bajada, lo primero que hace cuando sale, se despojó de su posición como general. Nosotros no podemos llegar delante de Dios con nuestros logros, con nuestras posiciones, con nuestros méritos. Por esa razón siempre estamos de rodillas y con la cabeza en el suelo, porque no es lo que hemos hecho, es lo que tú has hecho. Y cuando nos humillamos delante de Él, le decimos: tú eres el todo. Y lo que hizo Él en la primera bajada, se despojó de su posición, de quién era. Y se baja por segunda vez, se sumerge. Y en la segunda se despojó de sus rangos, sus logros, sus méritos, sus talentos, y se vuelve a meter. Y sale la tercera vez, y en la tercera dejó ahí toda su experiencia y capacidad que no le habían servido para sanar. Se mete y saca, y ahí se queda la experiencia, y va saliendo, se va despojando. Y en la cuarta vez que se sumerge, sale y dejó fuera toda la lógica. Ahí va la lógica en el río. Ahí se va quedando. Y la quinta vez se sumerge y se despojó de todas sus victorias, de todos los aplausos, y se despojó de todas esas llegadas cuando llegaba delante del rey, con aplausos, con victorias, con banderas, con palmas, cada vez que llegaba victorioso, llevando a todos los cautivos y se los presentaba al rey de Aram. Ese era un gran hombre, pero se tuvo que despojar de todos sus logros. Y en la última se mete, la sexta, se mete. Y cuando sale, se despojó de todas esas recompensas y aplausos. Se despoja de su orgullo, de su soberbia, y se despoja de su dignidad en la última sumergida. Ya no le quedaba nada, le quedaba su dignidad. Pero había que meterse 7 veces. Y cuando sale con una piel de bebé. Había nacido de nuevo. Nació de nuevo a algo que él no conocía. Nació de nuevo en algo que él no entendía. Y entendió que había un camino totalmente distinto, que salía totalmente de la lógica
y totalmente de sus opiniones. Dice el versículo 15: y regresó el hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego pues que recibas ahora un presente de tu siervo. Otro error: pensaba que la bendición de Dios se compra, y no se puede comprar, no tiene precio, porque Él la da por misericordia y por compasión. Y quería darle un presente al siervo que ni siquiera salió a saludarlo. Y Eliseo le respondió: vive el Señor delante de quien estoy, que no aceptaré nada. Y Naamán insistió para que lo recibiera, pero él lo rehusó. ¿Cuál es el precio de la bendición? Entonces, si no es nada de eso material, ¿cuál es? Mateo 16:24 dijo Jesús, dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y ahí está el precio de la bendición. Naamán regresó con la victoria más grande de su vida: vencerse a sí mismo. Regresó con una piel nueva, un nuevo nacimiento, y regresó con un encuentro con Dios que cambió su vida para siempre. El antes yo pensaba, yo creía, con el que ahora sé que hay Dios en Israel, y ahora sé que hay un Dios misericordioso. Isaías 58:15, con esto termino: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, fíjese lo que dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la eternidad y en la santidad, pero al mismo tiempo tengo mi casa y mi habitación en aquel hombre o mujer que tiene un corazón contrito y humillado, que se abre las puertas de par en par, decir: Señor, esto soy lo que soy, aquí estoy tal y como soy, y te reconozco a ti como el único Señor y Dios, como el Creador. Te reconozco que tú mueves a tu voluntad todos los escenarios, los que tú quieres, para detenerme o para hacerme avanzar. Tú mueves todo lo que se tenga que mover para bendecirme o para decir: ya no, endereza tu camino. Pero te reconozco que estoy delante de ti, y esta es mi vida, esto es lo que soy. Abre el corazón, dice el Señor, para que entre en la profundidad de lo que realmente somos, ahí en el interior. ¿Por qué? Porque Dios ahí le gusta habitar. No le gusta habitar en palacios o en iglesias con una riqueza arquitectónica, ornamental, de oro y plata, para los príncipes, para los reyes. No, esa no es mi casa. ¿Cómo disfruto estar en medio de un corazón de un hombre y una mujer que me reconoce y que se abre a mi voluntad y que se humilla en la posición que tome para poder dejarse bendecir? Pues yo la bendeciré, y yo ahí estaré con él para producir vida, dice el versículo, para hacer vivir el espíritu. En la humildad está la fuerza de la vida del Señor, y para vivificar el corazón cuando hemos sido quebrantados. Ahí está la riqueza, ahí está la bendición, y ahí está el camino de la vida. Porque no se pone de pie y terminamos con oración. Yo voy a pedir ahorita, en este momento, de que cada uno podamos examinar nuestro corazón, y si hay algo que tenemos que entregarle y decirle: Señor, esto es tuyo. Si hay algo que tenemos que despojarnos, aquí está, esto es tuyo. Pero permíteme encontrar el camino de la humildad para encontrarme contigo, y que en mi corazón, Señor, pueda ver tu rostro, sin importar lo que tienes en tus manos.
que aprenda a disfrutar de tu presencia y a disfrutar de ti, porque de ti, Señor, mana la vida. Y tu Espíritu infunde vida en nuestro corazón, entusiasmo cuando hemos sido quebrantados o humillados. Que podamos vivir con toda esa fuerza que viene de ti y que podamos una vez más abrir nuestros ojos y disfrutar los colores de la vida, nacer de nuevo, así como este general nació de nuevo con una piel de bebé. Así nosotros, Señor, nacer de nuevo en una dimensión espiritual de encontrarnos contigo cara a cara, en humildad, en santidad, reconociendo que eres Señor y todo, creador de todo lo que existe, y que nada se mueve sin tu voluntad. Ante ti nos humillamos, ante ti nos inclinamos y te reconocemos como nuestro único Señor y Dios, y que no hay nada que te presione y nada que te obligue, que te pueda manipular. Nosotros no te sustentamos, tú nos sustentas a nosotros, nos sostienes, tú nos has creado, nos has dado todo lo que necesitamos para esta vida y para la vida eterna. Por lo tanto, Señor, recibe todo el honor, todo el poder, la majestad, el dominio, la adoración y la alabanza por los siglos de los siglos. A ti, Señor Jesús, a ti, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre. Gracias. Continúa con tus ojos cerrados. Yo te quiero invitar a que recibas esa sanidad de Dios. Que sea su Espíritu Santo el que venga y transforme tu corazón. Permite que el Padre te ministre tu vida. Son estos tiempos para poder meditar y decirle: Padre, aquí estoy, ministra mi vida, ministra mi corazón. Quiero entrar, Señor, a ese Jordán que tú tienes preparado para mí. No sé cuál sea tu Jordán, pero Dios quiere que entres a tu Jordán y que puedas entrar en humildad y en quebrantamiento y hacer morir mi yo y sujetarlo al Padre. Aquí estamos, Señor. Ministranos en el nombre de Jesucristo. Ministranos, Padre, para la gloria tuya, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ministra a las personas que nos están viendo o que nos van a ver. Que tu presencia, tu Espíritu Santo penetre comunicaciones, momentos, que tú seas el que ministre nuestra vida siempre, y que podamos entender que tenemos que vivir en humildad y no resistirnos a los cambios que tienes para nosotros. Gracias, Padre. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre tu vida y Él te dé paz. Que su Espíritu Santo te guíe esta semana. Que la presencia de su Espíritu Santo sea el que podamos vivirla y experimentarla. Gracias, Señor. Bendice los diezmos y ofrendas que te damos a ti voluntariamente, en el nombre de Jesús. Amén.